¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que es común para muchos emprendedores que nos escuchan, o todos aquellos que alguna vez han intentado poner un negocio, que han intentado pues probar una idea, ¿no? Vamos a hablar un poco de una historia real que si recuerdan aquellos que ya tienen algunos años, por ahí estaba el programa de Silvia Pinal, que era Casos de la Vida Real, y bueno, en esta ocasión va a ser casos de la vida real de un emprendedor, un empresario que nos escribió, y les voy a leer el correo que nos escribió y su historia. Dice así: soy empresario y manejo una pyme. Solo preguntarles algo que puede ser básico para ustedes, pero para muchos de nosotros no lo conocemos y no sabemos el impacto en el corto o mediano plazo. Con el paso del tiempo me he visto en la necesidad de pedir préstamos personales para cubrir compromisos de nómina en la empresa, ya que hay retrasos de pago con clientes y me afecta la operación. A través de la banca electrónica, para mí es muy fácil pedirle a la persona que me presta que lo deposite directamente en la cuenta bancaria de la empresa, y de allí yo aplico pago de nóminas, etcétera. Y de vuelta, en cuanto mis clientes pagan a la empresa, para mí es muy fácil depositar el dinero de regreso con transferencia electrónica. A veces yo mismo he solicitado préstamos personales y hago transferencias a la pyme y de regreso lo mismo. Pero he sabido que tarde o temprano habrá un impacto en el tema fiscal, donde manejo préstamos sin comprobantes fiscales y muevo el dinero fácilmente. Mi contador sabe de todo esto, pero quiero tener su punto de vista y comentarios al respecto. Muchas gracias nuevamente, espero mi respuesta, ya sea que me la respondan directamente, o si quieren sacar el tema en algún programa de YouTube para que lo puedan compartir con otros radioescuchas, personas que nos vean, ¿no? Y bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a platicar un poco de las discrepancias o las contingencias que tiene esta persona en la forma en cómo realiza esta operación. Y repito a todos aquellos que nos acaban de sintonizar, acabo de leer la historia de un emprendedor, un empresario mexicano que pues tiene problemas operativos, digámoslo así, con su negocio, que esto genera implicaciones o consecuencias fiscales, y que son las que muchas veces se pasan por alto y no se mide el impacto que puede tener, ya que pues estamos atentando contra la vida del mismo negocio al no contemplar el tema fiscal en todo esto, ¿no? Bueno, aquí primeramente pues dice que en ocasiones tiene problemas financieros para cumplir con compromisos de nómina, que pudiera ser nómina, pudiera ser proveedores y otra serie, quizás los servicios, la luz, el teléfono, etcétera, para el tema del negocio. Pero aquí también la pregunta sería, ¿y qué pasa con los impuestos? ¿Está pagando los impuestos? ¿Los impuestos están dentro de este presupuesto de gastos que hay que cubrir? Porque en ocasiones el emprendedor, la persona que tiene un negocio, pues busca cómo cubro proveedores, cómo pago la nómina, cómo cubre esos compromisos que de cierta forma alguien se los está recordando. Y en ocasiones los impuestos creen que es un tema que se puede hacer a un lado y que pues cuando haya tiempo, cuando haya dinero, en otra situación se van a atender, ¿no? Entonces
Aquí recordar que el no pago de impuestos te puede implicar la opinión negativa, y recordar que la autoridad, cada vez con ese tema de la información electrónica, si no pagaste tus impuestos, la fecha de vencimiento, 2 o 3 días después, en muchos casos ya está mandando un correo, está recordando que no se pagaron los impuestos. Y por ahí también, no solo es el pago de impuestos, posteriormente también ya está lo que es la opinión negativa, ¿no? Que esta opinión negativa te puede impactar con algunos de tus clientes o proveedores, ya que esto la solicitan. Y también recordar, lo más drástico es que te pueden clausurar electrónicamente o virtualmente tu negocio. Y al decir esto me refiero a que el certificado de sellos, que es lo que te permite facturar, pues la autoridad en cualquier momento lo puede apagar, le da literalmente a un switch, y de esta forma te impide emitir facturas. Esto tiene un riesgo pues bastante importante, porque pues, si no puedes emitir, no puedes vender, y si no puedes vender, pues tu situación financiera operativa se va a complicar a mayor medida. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Hay que estar conscientes, porque también otra leyenda urbana sobre este tema es, pues a lo mejor yo vendo poquito, hay otras empresas más grandes, mi operación no es relevante. Recordemos que ahorita estamos en la era electrónica, y que para la autoridad es muy sencillo, o es lo mismo ir revisar a un pez grande, a un contribuyente grande, que a uno pequeño. ¿Por qué? Porque todo esto se hace de forma electrónica. Entonces, para la autoridad, el costo de una auditoría, de una revisión a un contribuyente, pues ha disminuido considerablemente, y es por eso que todos los contribuyentes estamos o tenemos la misma suerte o la misma oportunidad de ser seleccionados en este sorteo del SAT para efectos de revisar, ¿no? Y también que con esto electrónico, pues seguramente la autoridad ya tiene sus foquitos rojos, sus foquitos amarillos, de que el contribuyente ya van 3 meses que no paga a tiempo los impuestos, ya van quizás 2 o 3 meses que no los ha pagado, sabemos que tiene nómina, sabemos que le está rentando la bodega a una persona física y que por lo tanto está reteniendo impuestos, sabemos que paga flete, una serie de cosas que la autoridad hoy en día ya tiene en su poder. Sabe cuando estás cobrando, porque también incluso la autoridad hoy en día envía correos donde informa: oye, no has pagado tu ISR, y sabemos que estás teniendo ventas con tus clientes, ¿no? Entonces, mucho ojo con estas situaciones, porque al final del día pueden ocasionar un problema, ¿no? Y también aquí, regresando al caso a esta historia real que nos compartieron, pues esta persona decía: cuando yo tengo problemas financieros, puedo recurrir a un tercero que me hace una transferencia electrónica, y de esta forma yo posteriormente pago a mis proveedores. Bueno, aquí, al recibir una transferencia, ¿qué creen que va a pensar la autoridad cuando vea esta operación? ¿Ustedes creen que va a pensar que es un préstamo, que va a detenerse a preguntar: oye, ¿qué pasó con esta operación? No, la autoridad, ¿qué es lo que hace? Simplemente va a revisar tu estado de cuenta, va a ver todos tus depósitos, y todos te los va a considerar como ingreso. Entonces, bajo este escenario, el hecho de que tú recibas una transferencia, para el criterio de la autoridad, va a considerarse como un ingreso, y las implicaciones que esto tiene. ¿Y a qué me refiero? Que te lo va a considerar como un ingreso para ISR, te lo va a considerar como un ingreso cobrado para efectos de IVA. Entonces va a tener implicaciones importantes. Quizás alguno de los que me esté escuchando pudiera pensar: oye, ¿cómo, dado que esta es una situación real o una situación posible en cualquier negocio, el hecho de solicitar un financiamiento, pues ¿cómo lo introduzco a la empresa? ¿Cómo evito esta contingencia? Bueno, aquí habrá que ver dos situaciones que son 2 puntos aparte, ¿no? Primeramente, este préstamo, ¿a quién se lo están haciendo? ¿Se lo están haciendo al empresario, al dueño de la empresa, o se lo están haciendo a la empresa? Ya que si en primer punto se lo están haciendo a la empresa, pues sí es correcto que el dinero entre directamente a la cuenta de la empresa, y aquí es necesario tener el soporte documental. ¿A qué me refiero? Bueno, pues un contrato
ya sea un contrato de préstamo o a lo mejor simplemente es una aportación de capital y estamos incluyendo un nuevo socio a la empresa. Habrá que ver cuál es el objetivo del préstamo, qué naturaleza tiene, por cuánto plazo va a ser, para ver qué tratamiento le vamos a dar y poder documentar esta operación. Por el otro lado, si concluimos que este préstamo es un préstamo a la persona física, en lo personal, entonces ese dinero debe ir a la cuenta de la persona física, al socio de la empresa, y este es quien posteriormente debe hacer esa transferencia a la sociedad. Y aquí en este caso es necesario documentar ambas operaciones, porque estamos hablando primeramente de un préstamo quizás entre particulares, donde hay que tener un contrato, hay que tener una documentación que soporte esto, y posteriormente cuando el socio le hace llegar el dinero a la empresa, también documentarlo. ¿Y a qué me refiero? Si va a ser un préstamo, si va a haber intereses, cuáles son las condiciones de ese préstamo, si es una aportación de capital, qué tratamiento se le va a dar. Y esto es importante tenerlo claro porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Si nos vamos desde el lado y iniciando otra vez el caminito con la persona física a que le prestaron este dinero, bueno, pues aquí él pudiera tener un problema de una situación de discrepancia fiscal, porque volvemos a lo mismo, para efectos de la autoridad, el hecho que una persona reciba dinero y no lo declare, pues es un ingreso, ¿no? Y que posteriormente han llegado esas invitaciones donde la autoridad informa que a través del sistema financiero se dio cuenta que la persona recibió depósitos y por lo tanto, al no tener presentada su declaración, pues le hace un precálculo de impuestos para efectos de que la persona lo revise, lo analice y si tiene algo que declarar, lo haga. En caso contrario, que haga los pagos que vienen en esta invitación y de esta forma la autoridad considera cumplida con la obligación. Pero mucho ojo, por eso es importante tener documentada la operación, ya que si no tenemos un contrato en este caso, pues difícilmente vas a poder defender o demostrar que es un préstamo lo que recibiste y no un ingreso, ¿no? Si nos vamos ahora por el lado de la empresa, es decir, el socio y la persona física, bueno, pues aquí la aportación, o sea, que en calidad de que lo estás haciendo, porque puede ser que a lo mejor la empresa tenga un problema de flujo, pero este flujo puede ser porque a lo mejor simplemente mis clientes tengo un crédito de 90 días y a lo mejor mis proveedores tengo un crédito de 30 días. Entonces yo tengo que pagar a mis proveedores antes incluso de haberle cobrado al cliente. Entonces si ese fuera el caso, tengo un problema de financiamiento donde pues yo sé que tengo que pagar a 30 días y voy a esperarme 60 días para yo poder cobrar el dinero a los clientes, recuperar el flujo y ahora sí ya regularizarme desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces en ese caso, si lo vemos así, pues lo que requiero es un financiamiento temporal para efectos de yo tener los recursos y poder nuevamente continuar con mis operaciones. Pero si resulta que a lo mejor yo en los últimos meses he realizado varios proyectos, no me han salido bien y he tenido pérdidas porque a lo mejor realicé, a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo, realicé una campaña publicitaria para vender determinado producto y resulta que el producto no se vende, realicé varios esfuerzos relacionados con publicidad, con a lo mejor contratar nuevo personal para darle seguimiento a las ventas, para temas de capacitación, de entrenamiento a la gente a mis clientes y resulta que esto no está funcionando. Bueno, pues entonces quizás puede ser que la falta de flujo que tenga pues se deba a esas pérdidas, esas situaciones desafortunadas que se presentaron en el negocio que me están generando la falta de flujo. Entonces en esa situación es diferente porque ahí yo lo que requiero dinero para poder estabilizarme y poder continuar con la operación de la empresa. Entonces a lo mejor aquí lo que requiero es capital de trabajo donde pues yo lo aporto el día de hoy y quizás a lo mejor me va a llevar varios meses o quizás varios años para yo poder recuperar ese capital de trabajo. Entonces en esa situación es diferente. Y aterrizando un poco esto al tema fiscal, también hay que ver el impacto que va a tener, porque si lo dejamos como que es un préstamo, recordemos que las deudas en numerario
juegan para efectos del ajuste anual por inflación. ¿Qué quiere decir esto en español? Bueno, que por el hecho de yo tener una deuda, esto me va a generar un impuesto. Aunque yo no la pague, el hecho de yo deberle a un tercero genera un impuesto. Entonces, si yo sé que este dinero es para capital de trabajo que me va a llevar quizás varios meses o varios años recuperarlo, bueno, pues a lo mejor aquí la salida es hacer una capitalización, un aumento de capital para efectos de renombrarlo, entre comillas, y decir, ya no es una deuda, esto ya es un capital, y de esta forma yo evito el tema del ajuste anual por inflación, del efecto que esto pudiera tener por el hecho de los impuestos. También, ahora ya vimos qué pasa cuando entra el dinero a la empresa. Ahora vamos a ver el otro lado. ¿Qué pasa cuando esta persona decía, pues a mí se me hace muy fácil y yo a través del sistema financiero con una transferencia electrónica simplemente lo retiro? Bueno, aquí digamos que el hecho o la situación que el SAT ha estado buscando ya por muchos años, que es la bancarización, la de fomentar el uso de la banca electrónica, de tener todo controlado a través de la banca, pues vemos que para efecto del caso de esta persona en particular, pues eso ha funcionado de maravilla, porque esta persona para todas sus operaciones está utilizando el sistema financiero, ¿no? Entonces, aquí el punto es que pues la autoridad fiscaliza de una forma muy sencilla a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene la información del sistema financiero, tiene la información de los FDI que emite la empresa, que emiten los terceros. Entonces prácticamente está revelando una historia al SAT a través de cómo realiza sus operaciones a través del sistema financiero. Entonces, regresando nuevamente, decíamos, esta persona dice, regresa los recursos a través de una transferencia electrónica. Bueno, pues aquí el regresarlo tiene muchas implicaciones, ¿no? Empezando con que pues al retirarlo pudiera simplemente considerarse como algo que es un gasto no deducible, o simplemente si se había registrado como acreedores, bueno, pues se cancela esa cuenta contable de acreedores y habrá que ver que pues cómo tengo soportada la entrada de dinero, ya que si no la tengo soportada, aunque contablemente yo tenga como acreedores una deuda al accionista y que ahorita se la estoy pagando, pero si no la tengo documentada, la autoridad muy probablemente va a partir del supuesto en que es un ingreso. Entonces, no tener mucho cuidado que no nada más porque yo contablemente lo registré adecuadamente, es decir, como un préstamo, ya con eso tengo todas las pruebas o los elementos en caso de una auditoría, no, sino tengo que, repito nuevamente, documentarlo para evitar esta contingencia. Porque luego nos podríamos ir también del lado de la persona física. Esto pudiera caer en una especie de dividendo ficto, porque son retiros que están beneficiando al accionista, no son retiros que pudieran ser considerados no deducibles y que por lo tanto pudieran beneficiar al accionista. Entonces, siendo un caso extremo, esta es una situación que pudiera afectar a la empresa en su patrimonio, en su situación con el fisco, y que también pudiera afectar al socio en lo personal, en su patrimonio, porque de acuerdo a lo que se establece en el capítulo de dividendos, repito, esto pudiera darse la situación más extrema de considerarse un dividendo ficto y por lo tanto ser sujeto a un pago de impuestos. Aquí también otra situación muy importante que quiero resaltar. Aquí dice, mi contador sabe de todo esto. Y aquí muchos empresarios, emprendedores de repente llegan con nosotros y vienen con la idea de que si el contador me permitió tal situación o si el contador estuvo de acuerdo con tal cosa, ya no voy a tener problema, ¿no? Porque también a todos aquellos que empiezan en el mundo emprendedor, en el mundo empresarial y de repente se topan con los requisitos fiscales, que gastos mayores de 2,000 pesos deben ser con cheque, con transferencia, la gasolina la debes de pagar con transferencia, con cheque, con monedero, etcétera. Se empiezan a topar con todos estos requisitos y primeramente piensan que son caprichos del contador, ¿no? Que el contador no quiere batallar, que quieren que le den todo, como coloquialmente se dice, peladito y en la boca, y
y creen que si no cumplen estos requisitos, pues no pasa nada, ¿no? Ya cuando se les explica, se les hace ver que es la autoridad que está poniendo todos estos requisitos y el porqué de estos requisitos, porque muchos de esos vienen porque en algún momento el contribuyente abusó de las facilidades o de la forma en cómo se manejaban ciertas situaciones, y que la autoridad, para ir limitando estos comportamientos de los contribuyentes, pues fue poniendo estos requisitos. Entonces, una vez que se les hace ver esto y que se dan cuenta que pues cometieron un error, que hicieron las cosas de una forma incorrecta, pues el comentario común es: contador, es la primera vez que lo hago, ¿cómo ves si me la pasas? Y ya te prometo que no vuelve a suceder. A la próxima voy a hacer todo tal y cual me lo dices. Y piensan que con el hecho de haber hecho esta confesión o de hacer esta, pues es la primera vez, no vuelve a suceder, que el fisco tiene por ahí a ver, aquí tengo el tablero, fulanito de tal, es la primera vez que comete esta infracción, pues no pasa nada, ¿no? La siguiente sí ya le puedo aplicar una multa, ¿no? Esto no es así, ¿no? Si la autoridad se da cuenta que realizaste una erogación, que hiciste algo que está fuera de los parámetros que marca la ley, o que no cumple con los requisitos fiscales, y eso está sujeta a una sanción, esa acción que tú llevaste a cabo está sujeta a una sanción, pues si la autoridad se da cuenta, te la va a señalar y te va a emitir un crédito fiscal. Entonces, quitarnos este mito que porque el contador, digamos, ya le dio la bendición a la operación, si la operación no cumple con los requisitos fiscales, si no se realizó como debe ser, pues aquí el contador no te va a salvar de eso. Entonces, por eso también lo que hacemos con los clientes es hacerle ver: oye, mira, esto se debió hacer de esta forma, tú lo hiciste de esta forma, las implicaciones son A, B y C. ¿Tú qué hago? ¿Cómo quieres que lo maneje? Porque las implicaciones están muy claras. Hay que tener en cuenta qué es lo que sucede. Y aquí también es muy común que los digamos, emprendedores o los empresarios digan: ¿qué hacemos, contador? De repente empiezan a hablar en plural y bueno, aquí es: ¿qué haces? Porque al final del día es tu empresa, es tu responsabilidad y hay que estar conscientes, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, porque luego cuando llegamos por ahí de las épocas navideñas y demás, y que a lo mejor solicitamos una cuota extraordinaria por una gratificación por los servicios prestados en el año, pues de repente ahí sí son muy tajantes y dicen: oye, el aguinaldo es para los empleados, es para gente que pertenece a la empresa, tú eres externo, tú no perteneces a la empresa, entonces no tienes derecho a alguna gratificación adicional. Entonces, de repente también es muy extremoso esto, ¿no? De repente hay un problema y ¿qué hacemos? De repente todo va bien y se olvidan un poco del contador. Pero bueno, esto no es novedad, es parte del día a día. Y aquí también, además, tener en cuenta un tema muy importante, la cuestión de los impuestos en particular, ¿no? Porque hay muchas empresas o emprendedores, empresarios, que creen que por el hecho de pagar impuestos, de enterar mes a mes impuestos, son impuestos de la sociedad, de la empresa como tal. Y no, aquí quiero hacer mucho énfasis en que hay impuestos que son retenciones. ¿Esto a qué me refiero? Vamos a suponer, por ejemplo, el caso de unas oficinas. Vamos a suponer que las oficinas tú se las estás rentando a una persona física, ¿no? Entonces, te cobra el IVA, que son, vamos a suponer que la renta fuera 10,000 pesos, el IVA 1,600 pesos, entonces te cobró 11,600 pesos. Pero la disposición fiscal establece que cuando entablas relaciones con personas físicas de arrendamiento, pues hay que hacer unas retenciones, que es una retención de el 10% para efectos de ISR y una retención de 2/3 partes del IVA, que es 10.667, una cosa así, ¿no? Para efectos de este ejemplo y poderlo ilustrar, voy a cerrar las dos retenciones en 1,000 pesos. Entonces, quiere decir que yo le estoy pagando a la persona física 9,600 pesos netos, porque estas dos retenciones que estoy efectuando las voy a enterar al fisco.
A diferencia que si yo le rento esta propiedad a una persona moral, pues yo le voy a pagar el importe más el IVA, le voy a pagar 11,600. Entonces, al final del día, el monto del desembolso es el mismo. La situación es que se da en momentos diferentes. Es decir, yo, si fuera una empresa quien me renta, en el momento de pagar la renta pago 11,600. Si es una persona física, yo en el momento de pagar la renta pago 9,600 y posteriormente al mes siguiente pago 2,000 pesos de las retenciones. Entonces, estos son impuestos de terceros, no son impuestos de la sociedad. Mucho ojo, porque de repente el empresario quiere decir, ¿cómo disminuyo impuestos? ¿Cómo no pago esas retenciones? No, aquí no hay vuelta de hoja. Tú efectuaste la retención, es impuesto de un tercero y por lo tanto lo tienes que enterar y retener. Entonces, mucho ojo. Ya como los últimos minutos del programa, quiero comentar o hacer énfasis que es importante que cuando tú entras a este mundo emprendedor, a este mundo empresario, pues no hagas a un lado el tema de los impuestos. Hay que verlo en paralelo para ver que con quien estés haciendo negocios sea con el cliente y no con el fisco, porque también, repito, nos ha tocado que hay quien piensa que le está yendo bien, que va muy bien el negocio y resulta que pues el dinero que trae es dinero de los impuestos, no es dinero de las transacciones con los clientes. Entonces, mucho ojo, es importante que tengas claro cuáles son las reglas del juego, qué impuestos se pagan, cómo se paga, qué se retiene, etcétera, para que no te sorprenda con un problema o un riesgo inesperado. Muchas gracias, se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.